Bienvenidos en esta tarde a tu podcast Soplo de Vida. En esta tarde queremos darte las gracias por estar con nosotros y darnos el like y por compartir este testimonio que yo sé que será de mucha bendición para ti como para los que los escuchen. Si no te has suscribido, suscríbete a nuestro canal SDV, Soplo de Vida, y te esperamos. Hoy en esta tarde, tengo el placer y la bendición de compartir este podcast con una persona muy especial que es mi amado esposo, Juan Carlos Osorio, que en esta tarde nos estará trayendo un impactante testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios le quitó el corazón de piedra y le dio uno de carne a través de todo el proceso que ha pasado antes de conocerle a Él. Así que en esta tarde me complace estar contigo, amor, y sé que será de gran bendición tanto para nosotros como para los que nos escuchen. Amén, sí. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en esta hora a través de esta plataforma. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Como decía mi amada esposa, para mí es un honor, un privilegio estar sentado a la par de esa mujer guerrera que el Señor me ha permitido tener como esposa. Gracias. Bueno, vamos a empezar desde el inicio. ¿Estás listo? Claro, vamos. ¿Qué es tu niñez? Sí, amén. Mi niñez fue bastante dura, bastante sufrida. Pasamos situaciones muy difíciles. Me acuerdo que estábamos, cuando papá llegaba, muchas veces solo llegaba a dejar dinero. Y muchas veces yo me acuerdo, tenía 4 años y todavía me acuerdo, que llegaba y miraba, porque pues teníamos una casita pequeña, ¿verdad? Era un solo cuarto y la cocina estaba separada. Antes se hacían las cocinas de caña, de la caña del maíz. Me acuerdo que papá llegaba y oíamos cómo discutía con mi mamá. En ese entonces pues éramos 4 hijos, pero mi hermano, el mayor, mi hermana se había casado ya. Entonces quedaba mi hermana y yo. Mi hermana tenía 12 años en ese entonces y yo tenía 4. Entonces siempre que mi papá llegaba, me acuerdo que mi hermana nos agarraba, me agarraba y me llevaba para el cuarto, me decía, vení, juguemos. Pero yo escuchaba cuando mi papá discutía con mi mamá y yo siempre decía, ¿por qué todo el tiempo mi papá sale de la cocina y ya no dice bye, se va? Y yo muchas veces quería un abrazo de papá. Y solo miraba que se iba. Pero bueno, fue pasando el tiempo hasta que mi papá dejó de ir a la casa porque tenía otro hogar, ¿verdad? Tenía otros hijos y muchas veces me acuerdo que también estos hijos llegaban a la casa para que yo jugara con mis otros hermanos. Pero me acuerdo que la última vez, yo creo que mi mamá tomó una mala decisión, ¿verdad? Y me acuerdo que me llevó al baño y del baño mi mamá se fue de casa, sin importar que yo tenía 4 años, sin importar qué podía pasar yo, qué situaciones, pero no le importó. Ella siguió su camino, yo me quedé con mi hermana. Mi hermana era una niña, tenía 12 años mi hermana y yo 4 años. ¿Qué hacíamos? Una casa por allá arriba, otra casa por acá, una oscuridad. Pero así comenzamos a vivir ese tiempo con mi hermana de dificultad, donde muchas veces, cada vez que pasaba el tiempo, mi hermana crecía, yo crecía y nos tocó difícil. Y fue donde yo comencé a ver la vida, la situación, la magnitud de los problemas en los que yo estaba comenzando a caminar. Los problemas donde yo comencé a endurecer mi corazón a los 5, 6, 7 años. Yo comencé a ver la vida diferente,
comencé a tener odio, rencor, a decir de qué sirve ser bueno si de todos modos no podemos estar bien, mi hermana y yo. Miraba alrededor que todos tenían un papá, miraba alrededor que todos los fines de semana, que sea al campo de fútbol, iban. Y yo muchas veces no tuve eso, ¿verdad? Entonces no entendía por qué pasaba todo eso y decía, ¿por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué me quedé solo con mi hermana? Pero al transcurso de los años yo pude entender por qué era la raíz de esta situación, por qué yo estaba pasando esto. Porque cuando mi mamá tuvo a mi hermana, ella se operó. Mi papá no quería más hijos. Mi papá dijo, ya no quiero más hijos. Entonces, mi mamá operada resulta embarazada. Wow. Resulta embarazada de mí y mi papá no se explicaba cómo mi mamá ya operada resultó embarazada de mí. Entonces, desde el vientre, Desde ahora, ahí vino el rechazo. exactamente, desde ahí pude ver yo que desde el vientre de mi madre hubo un rechazo de mi padre, y mi mamá en cierta manera también me rechazó. Porque no te esperaba. Ya no te esperaban. Exactamente. Entonces mi madre comenzó a tener problemas a través de que salió embarazada de mí. Entonces ahí comenzó la raíz. Pero yo en el transcurso del tiempo yo no entendía por qué era esto. Pero o sea, esa fue la raíz que vino a endurecer tu corazón. esa fue la raíz desde el principio. Siempre hay un trasfondo para llegar a ese punto. Sí, entonces comenzó a caminar y estuvimos rodando con mi hermana un tiempo de una tía, un tiempo de un tío, nos corrían de ahí, nos mandaban para otro lado, y comencé a crecer. Llegué a mis 8 años, comencé a ver la vida de diferente manera, comencé a ver la vida de que no había una diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero te quiero hacer una pregunta. Dime. En cierta ocasión tuvimos una plática y creo que fue la primera vez que me compartiste de que desde pequeño, bueno, ahora entendemos que nos estás testificando de que humanamente no te esperaban, ya no era el tiempo para que tu madre diera luz porque ya estaba operada. Sí. Eso fue una señal de parte de Dios para tu vida, de que aunque no te esperaban, pero Dios ya tenía un propósito para ti, por el cual Él te envió, ¿verdad? Pero te quiero hacer esta pregunta. Tú me compartiste de que cuando tenías 5 o 6 años tuviste un accidente con tu primo y estuviste en coma. ¿Cuánto tiempo? Quiero que compartas eso. Cuando yo tenía 5 años, como nosotros somos de una aldea allá en Guatemala, somos de una aldea que en ese entonces era una aldea que no había luz eléctrica. Muy rural. Rural, totalmente Ajá. rural, que tenías que prender una candela o un candil. Sí. Y yo me acuerdo que pues ahí mi papá ya también solo llegaba cada mes a dejar un dinero a mi hermana 13 años, yo 5. Y ahí ya no estaba tu mamá. ya no estaba mamá, ya no estaba papá. Entonces, cuando venimos a ver esto, yo me acuerdo que estábamos jugando con mi primo a las escondidas, que eso es muy común en Guatemala. Sí. Y como estamos en un terreno grande, ahí habían cortado un árbol de ciprés, grandote el árbol y todo. Entonces se me hizo fácil esconderme atrás del tronco de ciprés, pero mi primo, él no se dio cuenta que yo estaba ahí y dijo, y pegó con el machete
y el machete me alcanzó la punta acá. Entonces cuando me alcanzó la punta acá, pues yo caí ensangrentado. Mi hermana dice, yo ya no me acuerdo, de ahí yo no me acuerdo. Sí. Me acuerdo, me acuerdo cuando salí del hospital, pero durante ese tiempo mi hermana me contaba de que yo caminé para la cocina, iba sangrado y que ella gritaba auxilio y fue como me auxiliaron, pero en ese tiempo tuvieron que venir caminando. Son 4 kilómetros de la aldea al pueblo, al hospital. Mi hermana me dice que un tío mío fue el que me llevó cargado hasta allá y de ahí me trasladaron inmediatamente a la capital, donde yo quedé en coma un mes. Wow. Porque dice que en el sentido tenemos una telita adentro, que esa tela es más delgada que un cabello. Entonces el machete, por la misericordia ahora entiendo de Dios, que no cortó esa tela. Si esa tela hubiera sido cortada, yo no estuviera acá. Eso me sorprende mucho, la verdad, más que me sorprende, me impacta, ¿verdad? Porque desde que yo he escuchado lo que hemos platicado y me has testificado cómo fue tu niñez, cómo Dios ha venido obrando desde tu niñez, marcándote ese propósito que tiene para tu vida. A veces por la edad, ¿verdad? Que eras un niño, no entendemos que todo lo que pasamos, Dios lo permite con un propósito, porque en ese tiempo tú no conocías del Señor. O sea, tu familia, de lo que me has compartido tú, no iba a ninguna iglesia. No, ni cristiana, ni católica, ni nada, solo sabían que hay un Dios, pero no se congregaban en ningún lado. O sea, no tuviste esa que te inculcaran el temor a Dios, o más que todo te inculcaron principios, ¿verdad? Sí. Pero pues sé que ahí tú no conocías del Señor, no tenías esa relación con el Señor, de que tener ese encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarte también, ahí ya son 2 veces que vemos de que Dios te trajo con un propósito, porque el propósito te guardó. De Dios. Ahora, quiero preguntar tu adolescencia. ¿Cómo fue ese tiempo de transición de un niño a un adolescente, que en la niñez tú nos compartes que empezó a llenarse tu corazón de ira, de resentimiento, de odio, de traición, de soledad, de tristeza, de menosprecio, de abandono, sí, de rechazo? Y la verdad, sé que el testificarlo, el recordar, es volver a vivirlo. Y sé que tal vez es recordar es un poquito duro, pero sé que Dios a través de todo ese proceso ha venido obrando en tu vida, y todo es un propósito del Señor, y por eso es tan importante que nos compartas este testimonio tan grande, que a veces muchas personas están batallando allá fuera, ¿verdad? Sí, claro. Que han pasado por cosas desde su niñez que no las entienden, porque no saben de dónde viene la raíz. Sí, es bien delicado este tema, porque muchos, voy a hacer un paréntesis, muchas veces están pasando estas situaciones, y aún no solo en la niñez, sino también en su adolescencia y como adultos, y muchas veces dentro de sus matrimonios, sí, y como padres también. Entonces, por eso el testimonio que estoy contando hoy, porque yo sé que va a ayudar a muchas personas que tal vez estén pasando la situación en la cual yo viví, y vamos a ir de manera como el Señor obra en nuestras vidas. Sí. Pero mira, estamos hablando de la niñez, ahora la transición
llegó la transición. Yo a los 8 años, yo me sentí un hombre. A los 9 años, mi papá siempre llegaba, pero mi hermana nos cansó, ella se cansó. Entonces mi papá lo que hizo es recogernos, traernos para la casa donde él vivía, pero ahí vivía con su esposa, ¿verdad? Con su madrastra, con mi madrastra, perdón. Entonces, ella obviamente no me quería y siempre había una manera diferente de tratarme a mí a tratar a los hijos de ella, ¿verdad? Sí, entonces, en este caso, la transición fue muy dura, porque entonces mi hermana, ella se cansó de esa vida y se fue con el novio. Entonces me quedé solo, ya eran los 10 años. Entonces ya a los 10 años comenzó el maltrato. Entonces ya me maltrataba. Mi papá, en ese entonces mi papá nunca estaba en casa, él porque siempre trabajó. Entonces él salía hasta 3, 6 meses de viaje. Entonces en esos 6 meses ella me obligaba a hacer cosas como hacer la limpieza solo yo. Me forzaba a lavar mi ropa entre las mujeres en el río, donde todas las mujeres estaban lavando ahí en el río. Yo también lavaba mi ropa y muchas veces mis compañeros se burlaban, que mira que ahí está lavando entre las mujeres. Pero entonces comenzó a surgir más resentimiento, más odio, más aquello de decir, ¿sabes qué? No me importa nada. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiso. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve esta vida? Porque tú sabes de que uno sin Dios está muerto. Sí. Está muerto, totalmente muerto. Y como no hubo nadie que me inculcara o me direccionara para poder continuar yo, entonces pues yo me crecí con amigos. Y los amigos eran los amigos de parranda, de tomar, de andar para allá, para acá. Entonces comencé a llegar a los 14 años. Ya a los 14 años, ya mi vida fue diferente. Sí. Porque entonces yo a los 14 años ya era una persona de edad pequeña, pero mi mente ya había explorado mucho de adulto, en el mundo. De adulto. Entonces viene y me acuerdo que una vez estaba con mi papá, tenía un hermano acá en Estados Unidos ya. Entonces mi hermano estaba haciendo una casa. Y esa vez yo le dije a mi papá, ¿por qué me puede dar el pago de esta semana que trabajé? Porque yo trabajaba de ayudante de albañil. Wow. Porque mi papá nunca nos dio nada en ese aspecto. Él siempre dijo, ok, yo ya no iba a la escuela. Yo del primer año al sexto, las maestras me pasaban porque yo iba creciendo. Aunque perdiera el año, me pasaban porque yo iba creciendo. Entonces en mí no había eso de estudiar. Es que a veces cuando pasa esto, que hay una niñez difícil, muchas veces nosotros, ahora que ya somos padres, entendemos de que los problemas de nosotros como matrimonio afectan directamente a nuestros hijos, porque correcto, ellos tal vez no lo expresan en palabras, pero sí en comportamientos, porque va entrando una rebeldía en ellos, que no es culpa de ellos, porque ellos a veces ni entienden por qué entre parejas tenemos problemas, pero muchas veces no tomamos conciencia de eso, de que nosotros tal vez tenemos problemas matrimoniales y tal vez al rato lo solucionamos, pero ese trauma ya queda para nuestros hijos, que cuando van ellos creciendo, ellos lo van reflejando en sus actitudes, su comportamiento y todo lo que conlleva eso. Sí, es correcto. Fíjate, en ese tiempo de los 14 años,
pero ahí, ahora que ya soy adulto y que el Señor transformó mi vida, entonces ya puedo ver que Dios venía obrando. Nomás que yo no sabía, no lo conocía, Sí. no me lo habían presentado, no sabía. Pero de todos los amigos que tenía, había uno que le decían Sapo, de apodo así, y él trabajaba en una carnicería. Y nosotros íbamos a un colegio que se llamaba La Antioquía, que ahí eran pastores y hacían retiros. Un colegio cristiano. Un colegio cristiano, exactamente. Ahí creo yo que es donde Dios empieza a alinear el propósito en tu vida. Ahí es donde Dios marcó el antes y comienza a trabajar Sí. en lo que Dios iba a comenzar a hacer en mi vida. Entonces viene y me dice, mira vos, dice, fíjate que va a haber un retiro, me dijo. Pero no tengo pisto, le digo. Voy a ver cómo yo lo consigo, me dijo. Pero quiero que vayamos, me dijo él. Y yo le dije, está bueno, pues vamos, le dije. Y él se robó de la carnicería donde trabajaba, se robó los 150 quetzales. Oh my God. Se los robó para él poder pagar el suyo y pagar el mío. Nos vamos, llegamos el día viernes allá. Llegamos el día viernes, comenzaron a preparar todo, la atmósfera y todo. Y nosotros, pues, como tú sabes. Ya tenías un corazón endurecido. Ya, o sea, es como que yo ni creo en esto y Ajá. todo. Pero el Señor comenzaba a marcar, Sí. comenzaba a trabajar, comenzaba a alinear el propósito de Él. Entonces, recuerdo que estando ahí, el viernes pasó, tuvimos un culto, nosotros así todos endurecidos, ¿verdad? Todos acá y todo. Y miraba que otros muchachos, amén, se gozaban. Y yo decía, ¿por qué ellos se gozan y por qué yo no siento nada? Pero es porque el corazón estaba como una piedra, De piedra. cerrado, De piedra. con odio, rencor, resentimiento. Entonces estaba cerrado. Pero me acuerdo que el día sábado iban a hacer bautizos. Entonces venimos y estaba la alberca lista y recuerdo que me dice, ¿te vas a bautizar? Y vos, le digo, y me dice, metámonos a ver qué pasa, metámonos pues. Pero, o sea, en nuestra manera de ser ingenua, de ver qué pasaba, no sabíamos que el Señor estaba marcando mi vida. Sí, en esa ignorancia de que no conocían lo que En mi iba a ignorancia pasar. humana. Ajá. Pero en Dios estaba obrando. Sí. Entonces, viene, nos metimos, bautizamos. ¿Y qué sentiste? No sentí nada. Y vos tampoco. Bueno, terminó. Pero ese día sábado pasamos, yo ya comencé como a sentir como un deseo más por estar ahí en el altar. Y recuerdo que me quedé hasta la última silla y le dije, pasemos enfrente. Él me dijo, no, estamos bien acá. Ok, pues quedémonos acá, ¿verdad? Pero recuerdo que el día domingo comenzó y hubo un servicio. Y solo me acuerdo que estaba atrás y cerré mis ojos y me recuerdo que estaba llorando. Eso fue domingo a las 8 de la mañana. Y regresamos a la iglesia Ríos de Agua Viva, allá en Amatitlán, a las 7 de la noche. Yo pasé llorando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Abrí los ojos ya en la iglesia. No sé cómo me subieron a la camioneta, no sé cómo me subieron, no sé. Ahí fue donde yo experimenté una llenura del Espíritu Santo. Entonces mi corazón comenzó a ser transformado, pero no se quitó el corazón de no piedra. se quitó totalmente. el corazón de piedra totalmente. Ahí fue como el inicio de lo que Dios empezó a obrar. Pero como es un proceso y conforme también tú quieras, tú decidas. Entonces, continuar siguiendo esa relación que estaba empezando con el Señor o volver atrás y continuar como estaba. Sí, ese es lo que estaba pasando. Como yo estaba rodeado de gente que no era la correcta, Exactamente. entonces yo tuve ese encuentro con el Señor. Estuve yendo
por tal vez un mes y medio a la iglesia y después ya no seguí yendo. Y comenzó a venir más peor la situación. Comenzaron los problemas más difíciles en casa con mi papá. Entonces yo comencé a refugiarme. Aprobé droga ya, pero fue nomás a probarla. Pero ya me comencé a refugiar en el alcohol. Wow. Comencé a refugiarme y comencé a vivir mi vida desenfrenadamente. Que una vez, me acuerdo, venía de una feria de allí, de la feria Matitlán. Me acuerdo que me pusieron la pistola en la cabeza y le dije, si me vas a matar, mátame. No me importa, porque de todos modos yo muerto estoy ya. Exactamente, es que a veces tenemos, Dios permite exponernos, ¿verdad? Ser expuestos a cosas que a veces parecen comunes y son muy comunes cuando andamos, como tú dices tú, muertos en delitos y pecados en el mundo. Quiero leer este pasaje que es la base, ¿verdad? De lo que Dios me dio del corazón duro a uno de carne, del corazón de piedra a uno de carne, que lo encontramos en Ezequiel 11, 19 al 21, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, es lo que estamos hablando. Como tú ya habías tenido tu primer encuentro con el Señor, ya habías experimentado la presencia de Dios en tu vida, pero no seguiste ese camino, sino que regresaste atrás y fue peor, porque ahí marcó, como dices tú, una vida desenfrenada, que eso expuso tu vida a morir, no solo vamos a decir que estabas muerto en vida, porque dice que espiritualmente, sino físicamente. Exactamente, no tan solo espiritualmente, sino que físicamente, porque dice que Él nos llama de las tinieblas a la luz, o sea que cuando no lo conocemos a Él andamos en tinieblas, pero Él es tan misericordioso que Él nos llama de tinieblas a la luz, para conocerlo a Él. Entonces, yo quiero preguntarte, ya yendo un poquito más profundo, después de ese tu primer encuentro que tuviste con el Señor y de todo lo que pasaste, que tú estás compartiendo que fue peor, al punto ya de tu venida para este país, cuando yo llegué a este país, también en una situación apartada del Señor también, y creo que venía también muy herida, también de toda la niñez, aunque yo nací y crecí en el Evangelio, también tuve una niñez muy dura. Problemas, conflictos entre mis padres dentro vamos a decir así, del cristianismo. Que a veces pensamos de que, la vida de cristiana es todo color de rosa, y no, es cuando más batallas y ataques tenemos. Entonces, yo venía con esa autodefensa también, y como era muy, vamos a decir, muy independiente, entonces yo creo que fue ese choque cuando nos conocimos, a pesar de que Dios ya tenía un plan para nosotros y un propósito para nosotros, fue como que todo lo que pasamos de nuestra niñez y adolescencia vino a repercutir directamente en nuestra vida matrimonial. Quiero que me cuentes, testifiques parte de esto. Mira, ¿tú te acuerdas cuando tú llegaste a este país? Sí. Yo ya tenía 1 año y medio, 2 años de estar acá.
por ahí. El transcurso de ese tiempo yo estaba perdido totalmente, entonces yo ya estaba en un vicio, en las drogas, perdido. Entonces yo ya estaba más herido, porque yo me refugié en las drogas porque no tenía a alguien. Yo siempre me sentía menospreciado, me sentía excluido, me sentía que no valía nada. Entonces el refugiarme en las drogas, en el vicio, era como mi autodefensa a yo olvidar mis problemas. Exactamente. Entonces cuando tú llegas acá, comienza a haber un cambio en mi vida, pero como esta potestad era más fuerte, ganaba. Sí. Entonces, pero cuando tú llegas a mi vida y comienzas a decirme, hey, vamos a la iglesia, ¿te acuerdas que yo me quedaba dormido en la iglesia? Me quedaba, y muchas veces que tú me decías, hey, vamos a la iglesia, yo te recogía o me recogía, y yo iba tomado, Sí. oliendo alcohol, ¿verdad? Pero déjame decirte en esta tarde que así es el Señor, que el Señor muchas veces, sin importar la situación o el problema o la circunstancia que tú estés pasando, Él siempre pone su mano de poder y Él siempre tiene el control de las situaciones, porque fíjate, es bien hermoso esto que tú estás hablando, de que yo muchas veces llegué tomado a la iglesia y entraba tomado, pero el Señor comenzaba a orar. Sí. Entonces yo ya comencé a despegarme poco a poquito de todo eso, porque el Señor ya comenzó a llenarme poquito. Pero recuerdas que hubo un pastor que nos dijo, porque te acuerdas que siempre me decías, casémonos, casémonos, y yo siempre te decía, no, es que no tengo dinero ahorita, y yo no me quiero casar. Pero tú sabes que para mí el matrimonio es muy importante, porque vi la rotura de mis padres y yo no quería volver a pasar eso y que mis hijos pasaran eso. Entonces para mí era muy importante estar seguro que la mujer con que me iba a casar iba a ser para toda la vida. Y te acuerdas que yo te decía, no me quiero casar. Pero llegó el momento que, ok, ¿te casas o te casas? ¿Verdad? Sí, yo creo que ahí directamente intervino la mano de Dios. Exactamente. Porque me acuerdo que fue en plena recesión. Sí, 2007. Entonces, pues obviamente, tú herido, yo herida, empezamos en nuestra ignorancia y en nuestra manera de protegernos el uno al otro, empezamos una vida juntos, fuera del orden de Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me acuerdo que yo ya le dije al Señor, porque yo miraba que llegabas tomado y yo pues nunca vi a mi papá tomado, nunca, solo un tío que tenía, que él se había apartado del Señor y había tomado, y decía yo nunca he vivido esto pues en mi casa. Y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, si Él no es para mí, que no tenga nada que me ate a Él, que nada me ate a Él. Me acuerdo que le dije por decir hoy, y el día siguiente empecé muy mal, aguanté 3 días mal, y no sé si te acuerdas que te dije, me siento muy mal, llévame al doctor, no sé qué tengo, me siento muy mal. Y vamos a decir, una semana después de haberle dicho eso al Señor, que si no eras el indicado para mí, que no hubiera nada que me atara a ti, que me llevas a la clínica y que me dicen, señora, está embarazada. Yo me quedé como que, ¿qué? O sea, en cierta parte, esa fue una señal, aunque no la esperé de esa manera, de decirme el Señor, mira, aunque tus ojos vean lo contrario, yo tengo un propósito para Él y para ti. Y me dijiste que si no era para ti, que nada te atara a Él, y salgo embarazada. Entonces yo me quedé como que, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer ahora? Voy a luchar. Pero aún así, te quería compartir algo que yo estaba buscando, ¿verdad? Que dice del paso de un corazón de piedra a uno de carne. Amén. Entonces dice que es una transformación radical que hace el Correcto. Señor. Dice, cambiando toda
quitando toda insensibilidad, soberbia, desobediencia. Eso es lo que representa un corazón de piedra. Soberbia, desobediencia, insensibilidad. Dice, y rebeldía. Correcto. En cambio, lo contrario, que es el corazón de carne, cuando Dios quita ese corazón de piedra y da un corazón de carne, es un cambio radical, totalmente. Porque dice que el corazón de carne es obediente, sensible, moldeable a la voluntad de Dios. Entonces, es como una cirugía que Dios hace, como diciendo a corazón abierto, ¿verdad? Quitando todo lo malo que atacaba a tu vida. Correcto. Y restaurando todo eso que te había hecho tanto daño. El Señor lo empieza a restaurar cuando Él da un corazón de carne. Y entonces la persona empieza a amar, a sentir compasión y a tener esa necesidad de buscar de Dios. Amén. Porque yo me acuerdo que tú me decías, es que yo no sé qué me pasa, pero yo siento un vacío en mí. Yo no puedo ser feliz. Y me acuerdo que me decías, es que yo no sirvo para nada. Yo en esas palabras me decías, yo soy una basura, más cuando llegabas tomado, yo soy una basura, yo no sirvo para nada. Sí, me acuerdo. Yo no sé por qué estás conmigo, si tú eres una santa y yo no sirvo para nada. Yo te voy a echar a perder y cosas así. Y me acuerdo que una vez te dije, mira, si tú no aprendes a amarte a ti mismo, nadie lo va a hacer. Tienes que amarte a ti mismo primero para que Dios obre en ti. Y dale lugar a Dios y Dios va a obrar en tu vida. Sí, es correcto. Fíjate, es bien hermoso lo que el Señor hace a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su llenura, porque tú has dicho una palabra correcta. Cuando Él te da un corazón de carne, tú te vuelves sensible a la presencia, obediente, leal, te determinas y tienes una responsabilidad con el Señor. Cuando nosotros comenzamos a vivir, comenzaron a suceder muchas cosas, pero también el Señor comenzó a obrar. Desde ahí comenzó a obrar en mi vida, como dice la Biblia, que nos ha dado el ejemplo del faraón. Él estaba endurecido, Sí. estaba corrompido, Sí. estaba cerrado, tenía odio y no le importaba que su pueblo estuviera sufriendo. Él miraba el poder de Dios, la magnitud del poder de Dios, y él no se doblegaba. No. Él seguía adelante diciendo, yo soy más que Dios. Y muchas veces yo me sentía así. Yo sentía que yo era mejor que cualquiera. Pero el Señor viene en su infinita misericordia a sacarme de ese lodo donde yo estaba, de esa basura donde yo le di la autoridad al enemigo para que él me tuviera ahí. Pero como Dios es un Dios que perdona multitud de errores, Él perdona nuestros pecados, dice, te perdono, vete, pero ya no peques más. Entonces comenzó el Señor a obrar, y por eso en esta tarde yo quiero decir esto, que si tú estás viendo este enlace, déjame decirte que muchas veces yo sentía que no podía, muchas veces decía que yo no valía nada, pero Dios es el que había escribido el antes y el después en mi vida, así como lo hizo conmigo, que me sacó de esa suciedad y me transformó y sigue moldeándome y sigue guiándome. Así, si tú estás pasando una situación, si estás viviendo una vida, tal vez con tus padres, estás pasando un divorcio en tus padres, joven, adulto, niño, tú que puedas ver este enlace, déjame decirte que el único antídoto para todos tus problemas y tus situaciones es Cristo Jesús. Él es el único que puede transformar tu vida de lo que no vale
a lo que va a valer. Como dice Ezequiel 37, Él es el que da el soplo de vida y es lo que estaba muerto tiene que resucitar. Así es. Así que en esta tarde te queremos dar este mensaje que vamos a continuar este testimonio, porque la verdad es algo tan impactante como Dios te saca de 12 años de la drogadicción. 12 años. Y del alcoholismo. Y cómo Dios definitivamente quita ese corazón de piedra y pone uno de carne, porque si no hay un corazón de carne que sea sensible, aunque Dios quiera obrar en tu vida, en tus fuerzas no lo puedes lograr. No lo podemos hacer. En tus fuerzas no lo puedes lograr, pero cuando Dios interviene porque tú le das el acceso, la autoridad sobre tu vida, tú le dices, Señor, ya no puedo más, yo me rindo a ti. Quita este corazón de piedra y dame uno de carne. Dios, ahí es donde Él interviene y donde hace esa cirugía a corazón abierto. Amén. Y quita ese corazón de piedra y te da uno de carne. Ahí es donde Dios se manifiesta tu vida, y como le dijo al apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me persigues? Porque muchas veces culpamos a Dios de todo lo que pasamos. Sí. Y cuando Dios nos llama a ese encuentro, es para nunca volver atrás. Y yo creo que de ahí el Señor ha venido transformando y liberándote de toda atadura, rompiendo toda cadena de maldición y quebrando todos esos yugos que te venían atando desde que eras un niño. Desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de tu madre. Entonces ahora podemos ver y decir que en Dios sí hay respuesta. En Dios. Que como dice, ¿verdad? La palabra del Señor, y en el tema que el Señor nos dio del nombre de este podcast, el soplo de vida de todo el libro de Ezequiel. Él sopla vida a lo que estaba muerto. Amén. Él es el único que puede dar vida a todo aquello que ya no hay esperanza para. Sí, amén. Pero déjame decirte en esta tarde que aunque tú sientas que ya no puedes y estás pasando la situación que pasó mi esposo desde niño, adolescente, no sé si eres un niño, un adolescente, un adulto, pero déjame decirte que así como Dios lo hizo con él y tú estás escuchando este testimonio, Dios lo puede hacer contigo. Vamos a seguir una segunda parte de esto porque es algo tan importante, tan esencial, que hoy en día es donde más tiene acceso el enemigo, porque dice que él no viene a dañarnos a nosotros como matrimonio solamente. Él quiere a nuestras generaciones, afectar a nuestras generaciones. Y fíjate que es bien importante continuar con esto, porque hay muchos varones, en caso soy varón, ¿verdad? Y muchos varones, muchos nos cerramos y a veces no podemos contar tan fácil la situación que estamos pasando, pero por medio de estos podcasts, de estos programas, a través de esto, hay personas que pueden ser libres y personas que pueden ser transformadas. Así es, amén. Entonces, vamos a continuar una segunda parte. Te esperamos en esta segunda parte de este podcast, Soplo de Vida. Te invitamos, suscríbete y comparte este podcast, Soplo de Vida. Te esperamos. Bendiciones. Bendiciones.